Oremos por nuestras autoridades. Qué bendecido es un país cuando sus autoridades son creyentes. Dice la palabra de Dios que oremos por los que están en eminencia, porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así vamos a poder vivir quieta y reposadamente, dice la palabra, en toda piedad y honestidad. Una nación puede disfrutar de paz y prosperidad cuando sus líderes son creyentes. Y el Señor nos manda no a que nos fanaticemos por la política. Claro, usted como ciudadano puede tener sus preferencias, su opinión, pero los creyentes debemos estar unidos por una verdad, que Cristo Jesús es nuestro verdadero rey. Aunque tengamos diferente opinión en cuanto a la política, no nos debemos de apasionar por estos temas, sino debemos de hablar de Jesús, orar por nuestras autoridades y pedirle al Señor poder tener autoridades piadosas, autoridades creyentes. Mire, el cristiano debe de orar por su presidente, por la familia del presidente, por la asamblea legislativa, por el gabinete del presidente. Debemos de orar por los líderes de los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, los jueces, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, los policías, los militares, la Corte Suprema de Justicia, las diferentes salas. Los creyentes debemos orar por la conversión de los que están en eminencia. El Señor no hace acepción de personas. Él quiere que personas en puestos influyentes sean creyentes, porque cuando una persona influyente es creyente, va a traer esa influencia piadosa sobre toda la nación. Mire el ejemplo del rey Josías ahí en Segunda de Reyes capítulo 23. Segunda de Reyes 23, ahí lo puede leer usted en casa. El buen ejemplo, la buena influencia que tuvo Josías. Un hombre creyente, un rey piadoso que trajo gran bendición sobre su nación, sobre el pueblo de Judá. Para empezar, Josías les leía la palabra de Dios a todos los líderes de la nación. Ahí lo puede ver usted en el versículo 2, Segunda de Reyes 23:2, dice ahí a la mitad del versículo que desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Les leía la palabra. Qué importante es que los líderes de los hogares, los papás, seamos creyentes y les leamos la palabra a nuestros hijos. Mire, oremos porque nuestros hijos oigan las buenas nuevas acerca de Jesús, que nos vean a nosotros perseverando diariamente en la palabra de Dios, que les hablemos a la hora de la comida, en el almuerzo, en la cena, cuando vamos en el vehículo con ellos. Hablemosles acerca de Jesús para que ellos oigan. Dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Nuestros jóvenes están expuestos a oír tantas cosas acerca del mundo. Las redes sociales, las noticias, la música de hoy influye y muchas veces ata sus vidas. Pero si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Ellos tienen que conocer la verdad de Jesús que les va a hacer libres. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pues aquí había un líder piadoso. Josías les habló de la palabra. No solo eso, él confirmó el pacto con ellos. Ahí lo puede ver usted al final del versículo 3. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Claro, ahí estamos hablando del antiguo pacto, el pacto de la ley. No es malo, pero usted y yo no tenemos el poder o la justicia para poder cumplir la ley. El Señor dice en el Nuevo Testamento que Él dio la ley no para salvar, sino para condenar, para convencer a las personas de su condenación y de la necesidad que tenían de la promesa de salvación que el Señor le había dado a Abraham. Esa promesa se cumple en Cristo Jesús. Un líder piadoso nos va a hablar de ese nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Usted como líder de su hogar, hable con sus hijos acerca de ese nuevo pacto que Jesús hace con nosotros a través de la fe en ese sacrificio, en esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y para que seamos hechos hijos de Dios, para que tengamos al Espíritu Santo, para que recibamos todas las promesas. Cuando hay un líder piadoso, empieza a combatir la idolatría y el pecado en el mundo. Mira, aquí podemos ver a partir del versículo 4 que comienza el rey Josías a hacer reformas en contra de la idolatría. Toda la nación judía se había desviado, adoraban a Baal, adoraban a Acera, tenían sacerdotes paganos, habían profanado el templo del Señor, que era el lugar donde Él había manifestado su gloria. Así que era un insulto grave, lo había hecho Manasés. Pues el rey Josías comienza a combatir la idolatría. Ahí lo puede leer usted, que quebró las estatuas, derribó las imágenes, lo dice el versículo 14. El 15 dice que el altar que estaba en Betel y un lugar alto que había hecho Jeroboam lo derribó. Y llegó al extremo incluso de aniquilar a los profetas y a los sacerdotes de estas deidades falsas. Mira en el versículo 20, dice que mató sobre los altares a todos los sacerdotes
de los lugares altos que ahí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres, o sea, profanó los altares paganos de estas deidades falsas. Por si fuera poco, Josías predicó a Cristo Jesús a toda la nación. Así como lo oye, predicó a Cristo, porque él promovió que se celebrara la Pascua por primera vez en años. Tenían varias generaciones que habían olvidado celebrar la Pascua. ¿Y sabe de quién nos predica la Pascua? Nos habla de Cristo. Cristo es nuestro Cordero Pascual. La Pascua es cuando el pueblo de Israel celebraba que habían sido liberados de la esclavitud, liberados de la muerte ahí en Egipto, cuando ellos sacrificaron un corderito por cada hogar y pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, mire, en el dintel superior y en los postes. Eso representa la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego adentro se comieron al cordero y les trajo sanidad divina, les trajo provisión. Salieron de Egipto sanos, fuertes, con abundante provisión para la obra de Dios. En el desierto el Señor los guardaba de día y de noche, los alimentaba. Así Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual en la cruz. Él nos salva de la muerte, Él nos sana, Él nos provee, Él nos protege y Él nos guía en este desierto para que proclamemos su gloria. Así que Josías predicó a toda la nación las buenas noticias de Cristo a través de la celebración de la Pascua. Qué bendición tener un líder piadoso. Oremos por nuestros gobernantes, ore por sus autoridades. Sometámonos a ellos conforme a la palabra de Dios. Mire, paguemos nuestros impuestos adecuadamente, dice la Biblia. Jesús mismo dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Seamos ciudadanos ejemplares, pero sobre todo ciudadanos que le hablan de Cristo Jesús a sus familias, a sus hijos, a sus hogares. Aquí en Judá cada hogar escuchó las buenas nuevas a través de la Pascua. Y así cada uno de nosotros es responsable, no solo de orar por las autoridades, sino de predicarle a Cristo a nuestros seres queridos, de exponerlos a la buena nueva. Mira, aquí en Judá, lastimosamente, no todos se convirtieron. De hecho, ahí puede leer usted al final que persistió la ira de Jehová contra Judá. ¿Por qué no se salvaron? Porque por más que oyeron, no todos quisieron creer, continuaron en el mal camino de la idolatría. Ahí lo puede leer usted. Después de Josías vinieron varios reyes terribles que continuaron en el mal camino. Solo Cristo Jesús puede enderezar nuestras vidas. Sigamos predicando a Cristo y dejemos el resultado al Señor.